damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir Primera de Juan. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, Primera Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Cuando Juan está empezando esta carta haciendo entender, nosotros lo que les hablamos es lo que hemos visto y hemos experimentado y hemos accionado. Acá hay una palabra palpado, ¿no? Contemplado. Hemos contemplado. Esa palabra es como nosotros con nuestra vida es como hemos visto en acción, hemos visto como en vivo y en directo la acción, la actuación que ha hecho el Mesías. Esa palabra se usaba para decir que he visto una obra de teatro, pero excelente, he visto, puedo decir algo que vi. Es diferente cuando, sabes que tal obra te comentan, ¿no? Te dijeron que estaba buena, que estaba excelente, es diferente. Pero nosotros, no, nosotros hemos visto, hemos contemplado, hemos admirado. Por eso es muy importante el testimonio de Juan. Y todo esto que hemos visto es para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. El versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa esto? En este momento el pueblo estaba como un poco quebrantado, un poco desilusionado. Había personas que ya no entendían qué ocurría. La situación estaba tremenda porque había mucha confusión. Entonces el cristiano ya no tenía gozo. La palabra gozo es como que vos te sentís feliz de estar caminando en la senda que Dios te puso. Está contento por eso. Pero en esta situación, cuando hay diferentes tipos de pensamiento, cuando algunos dicen esto, algunos dicen aquello, cuando ya no sabe cuál es la verdad, como que ese gozo se va terminando. Y eso es lo que ocurre en estos tiempos. Mucha gente que fue cristiana de muchos años, de repente empieza a enterarse que hay cosas que no era como le habían enseñado, o lo que su pastor le decía no era la verdad, y empieza como a perder el gozo. Empieza como a quedarse como un simple seguidor nomás, un simple asociado. Ya no hay gozo, no tiene esa fe. Por eso, y eso se ve en su accionar. Está más interesado en otras cosas,
le preocupa más las cosas del mundo, le divierte más lo que el mundo hace, pero lo que se relaciona con la palabra y con las cosas de Dios, como que ya se acabó el fuego, ya no hay más fuerza, ¿me entienden? ¿Por qué no tiene más confianza en la palabra por tantas doctrinas que está escuchando? Eso está ocurriendo en la actualidad con muchas personas. Por eso muchos dicen, yo prefiero quedarme en mi casa porque ya no entendemos. Por eso hay que ir, como dijo el apóstol Juan, lo que era del principio, ir a Bereshit, ir al origen, ir a la Torah, ir a la Escritura, volver otra vez a comenzar desde ahí. Entonces, todas esas doctrinas que no tienen relación con esto, vamos a ir desechando. El problema con la gente es que no quiere ir al principio, no quiere volver a la senda antigua. Ese es el problema. Por eso se queda ahí confundido. Entonces, el objetivo de esta carta también es que vuelvan a tener gozo, vuelvan a sentir la felicidad de caminar delante de Dios, vuelvan a sentir que están haciendo algo positivo, a tener esperanza en Dios. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Fíjense, este es el mensaje que Él nos habló. ¿De quién está hablando? Yeshua. ¿Cuál es el mensaje? Atiendan bien cada palabra que dice el apóstol Juan, porque es muy importante. Él va a hablar lo que Yeshua dijo que nos diga, que nos enseñe. En el momento en que la gente ya no quería creer en nadie, en donde había muchos farsantes, muchos interpretadores a su manera, Juan está utilizando netamente lo que el maestro le dijo que transmitan, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué dijo el maestro? Que enseñemos, y eso va a enseñar Juan. Así que lo que va a enseñar Juan ahora es precisamente la palabra del Mesías para una audiencia que está en confusión, que está totalmente confundida. ¿Qué dice? Este es el mensaje, versículo 5, que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. La palabra luz en hebreo, or, no se olviden, hemos aprendido, ¿no? Muy importante. ¿Qué es or? El significado era los que nos conecta con Dios, conexión con el Padre. La luz es lo que nos conecta con el Padre. Acá dice, Elohim es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, el problema de esta comunidad, en general, ya no es directamente una comunidad, esto va en general, porque la situación de las iglesias estaba así en general. El problema es que ellos se estaban apartando de Elohim, de Dios. Ese es el problema. Entonces, cuando alguien me venga y me diga, ay, pastor, yo no entiendo, porque fulano dice así, en la otra iglesia dice así, el otro pastor dice, no, tu problema es que vos te estás alejando de Dios. No son problemas los pastores ni las demás personas. De Dios te está alejando. De entrada ya le dice. Porque Él es lo que te conecta con Él, es luz. Y vamos a ver por algunos textos a qué se refería, ¿no? Vamos a leer un poco más. Versículo 6, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense que así le narra. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Correcto? Le pregunta. Correcto. ¿Quién no sabe eso? Sabemos que es luz. Eso sabemos, pero el problema, Juan, el problema es que ahora hay mucha interpretación, que yo ya no sé más a quién creer. Pero ¿cuál es el problema, Juan? Bueno, si decimos, dice, que tenemos comunión con Él. Comunión es unirse, participar, reunirse, ser uno en grupo, no ser uno solo. Si decimos que estamos actuando así y andamos en oscuridad, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Sí, pero yo me voy al culto, yo me reúno con los hermanos, yo estudio la Biblia, yo leo la Escritura. En serio, ¿por qué están tinieblándose? Estás mintiendo. Terrible, ¿no? Eso. Estás mintiendo. ¿Realmente estás haciendo eso? Sí, hago. Entonces, la Biblia está diciendo que mentimos. Entonces, yo le voy a mostrar, según Deuteronomio, ¿qué era lo que representaba tener comunión unos con otros? ¿Qué era practicar la verdad?
Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Esto fue lo que Dios ordenó que haga su pueblo precisamente para no caer en esta situación, en este problema. Deuteronomio 31, desde el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Fíjense, justamente cuando el pueblo estaba también en desánimo, ¿no? En situación difícil. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Fíjense lo que dice. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en las fiestas de los tabernáculos, recuerden que quería decir tabernáculo, unir con el pueblo, ¿no? A donde hacían las cabañitas. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Hay un tiempo donde Dios establece que el pueblo se reúna para que se le lea la escritura. Hay tiempo establecido. Harás, versículo 12, congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Qué dice que hay que hacer? Hay que hacerle congregar, llámale, convocatoria, reunirle. ¿Para qué? En tu ciudad, para que oigan y aprendan. ¿Oigan solamente? No, oigan y aprendan. Oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios. 3 cosas fundamentales: escuchar, aprender y temer. Una vez que tenés temor, vos ya no haces malas cosas así irreverentemente. Ya no andás en oscuridad porque tenés temor. Cuando no hay temor, cuando vos no escuchás, no aprendés. Y cuando no aprendés, no tenés temor. Hacer las cosas por hacer. Decir fácilmente cualquier cosa. Hablar por hablar, porque no tenés temor. Entonces el propósito de reunirse y de escuchar es aprender para tener temor de Dios, para saber qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Dice, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras, davar, de esta ley. Todas las palabras. Ahí dice davar, de esta Torah. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra. ¿Hasta cuándo hay que aprender estas cosas? O hasta que te canse. Ya se cuera, ya me hace muchos años ya ando escuchando la palabra, ya me cansé ya. Ya que escuchen esos novatos, esos que todavía no entienden. Yo ya hace años que ya escucho. No, hasta mientras viva en esta tierra, tenés que reunirte para escuchar esta palabra. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene? Oigan, aprendan y teman. Siempre. Entonces, cuando dejen esto, van a dejar de oír, van a dejar de aprender y van a dejar de temer también. Dice, aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Bueno, un texto más, Salmo 133. Salmo 133. Esto es lo que escribe David concerniente a lo que él cree que tiene que ser el pueblo escogido de Dios. Cómo tiene que estar el pueblo de Dios. Y qué hay en esa comunidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, otra vez, unir, compartir, reunirse, hacer un tabernáculo. Los hermanos juntos en armonía. Armonía quiere decir que tengan una misma meta, una misma dirección, un mismo objetivo, un mismo propósito. Esa es armonía. Aunque muchas veces no sean iguales, no tengan el mismo carácter, pero tienen el mismo propósito, por eso siempre caminan juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. En aquel tiempo Aarón representaba el sacerdote que hacía la unión
al pueblo con Dios. Él era la cabeza entonces, que unía al pueblo con Dios. Entonces, eso está comparando David. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, la vivencia. La vestidura representa la vivencia del pueblo. Quiere decir que la autoridad de Dios baja como aceite, ese es su espíritu, baja sobre la barba, sobre la autoridad y hasta va sobre las vestiduras, sobre la vivencia del pueblo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor. Esto está comparando el agua que cae desde el monte de Hermón, rocío que cubre todo el monte de Sión y hace que pueda haber vegetación en ese lugar. Es como el monte de Hermón siempre tenía casi todo el año nieve, ¿no? Entonces echaba una brisa así suave hacia los montes más bajos y mantenía siempre húmedo y fresco. Y esa humedad hacía que exista plantas y todas estas cosas. Así está comparando Dios la comunión de hermanos. Porque ellos están reunidos en el nombre del Señor y desde ahí viene sobre ellos frescura y viene armonía y viene vida. Ellos tienen la autoridad de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios y el resultado es vida. Y estamos viendo la autoridad, la bendición es la palabra, la Dabar. Que desciende sobre los montes de Sión porque allí, ¿dónde es allí? Allí es donde hay comunión, armonía, amistad, donde Dios ve que es bueno, envía al Señor bendición y vida eterna. Ahí envía. Entonces, en un lugar donde hay discordia, enemistad, todos son hipócritas, no, este es falso, ya no le aguanto más, Dios ahí envía bendición. Dios ahí envía vida eterna, no puede ser. Entonces, eso es muy importante. Juan está queriendo mostrarnos ese punto. Bueno, volvamos a Primera de Juan. Bueno, si decimos que tenemos comunión, recuerden, si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tiniebla. Tiniebla es eso, ausencia de luz, desconexión de Dios. Quiere decir, yo digo que estoy compartiendo, que estoy uniéndome, que estoy siempre en la iglesia, que estoy siempre con los hermanos, pero ando como desconectado, como que mi mente está a otro lado, entonces soy mentiroso. Estoy mintiendo. Pero si andamos y no practicamos la verdad, me faltó, no practicamos la verdad. La palabra verdad en hebreo es emet. Y emet es una fuerza, ¿no? Es Aleph, una fuerza que avanza, corre y pacta, ¿no? Da señal, tiene un propósito, tiene un objetivo. Entonces la verdad es algo que se mueve, que se manifiesta. Por eso dice, practicamos, dice. Yo tengo la verdad, así nomás con mi boca. Yo soy la verdad, yo vivo conforme a la verdad, pero no hay pacto, no hay señal, no hay movimiento, no hay ningún propósito. Entonces, la verdad se practica. ¿Sí o no? Si ustedes tienen la verdad, no solamente tienen que tener, tienen que practicar esa verdad, si es verdad. Si es verdad, se tiene que practicar. Entonces, si andamos en comunión, tenemos que practicar la verdad. Acá dice, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, fíjense, comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de toda transgresión. Si andamos en luz. El resultado de andar en luz es la comunión. El resultado de que una persona está siendo conectada con Dios es que puede compartir con otros. Puede abrir su corazón con otra persona. Puede ser humilde con otra persona. Entonces, si hubiera alguna falta, alguna falla en su vida, todo eso es perdonado. Porque allí envía, ¿qué dice? El Señor, bendición y vida eterna. Y la vida eterna es resultado de ser perdonado de los pecados. Esa es la vida eterna. Entonces, muy importante, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y vamos a ver acá algunos textos. Primeramente Juan capítulo 8, versículo 12. Esto habló Yeshua, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dijo Él acerca de la luz? Dice,
Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, atiéndame ahí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Jai, de la vida. El que ¿qué? El que me sigue. Seguirle quiere decir moverse, manifestarse, andar. Seguirle no quiere decir quedarse estático en un lugar. Y el que me sigue, dice, ¿cómo yo le puedo seguir a Yeshua? ¿Dónde le puedo seguir ahora? ¿Dónde está Yeshua para que yo le siga? Ahí está, practicando su palabra, teniendo comunión unos con otros. En la comunión se practica. No podés practicar solo. Vamos a practicar fútbol, llevar tu pelota. ¿Conoces ese niño pichado que lleva? Voy a jugar solo, no. ¿Puedes jugar solo con la pelota? No se puede. Sí o sí necesitas por lo mínimo alguien para jugar arco a arco. ¿Sí o no? Entonces, vos no podés practicar la verdad de Dios, no podés practicar la fe solo. Eso es falso. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, si ustedes dicen que están en luz, síganme. Síganme. Anden en pos de mí. Sigan mi camino, mi enseñanza, mi sistema. Eso es lo que Yeshua dice. Otra vez Jesús le habló, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 4. Ahí quédate, Isaías 9 primero. Ahí está, Isaías 9, eso quiero mostrarle primero. Isaías 9. Miren lo que dice ahí. Ya Isaías había profetizado algo acerca del pueblo que dejó la luz. Dice, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Era una profecía para el futuro. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué quiere decir? Desconectado de Dios. Se refiere a los gentiles. Los gentiles también estamos incluidos nosotros. El pueblo que andaba desconectado de Dios, a través de Yeshua, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué quiere decir? Bajo juicio. Tierra de sombra de muerte quiere decir bajo juicio, bajo sentencia. Igual como estaba Nínive cuando Dios iba a enjuiciar en 40 días, pero después ellos vieron gran luz cuando Jonás viene y le habla la verdad. Y se arrepienten y se echan polvo y ceniza y entonces el juicio desapareció. Esa nube negra que iba a caer sobre ellos, ¡fum!, desapareció. Y salió ahí el cielo celeste. Así estaban ellos. Entonces ese pueblo vivía así. Ese pueblo éramos nosotros, que vivíamos bajo sombra de muerte, bajo juicio, bajo sentencia, porque estábamos caminando desconectados de Dios, en tinieblas, sin luz. Pero, ¿qué dice? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Qué es esa luz? La conexión con Dios. ¿Quién es? Yeshua. Por eso esta palabra Yeshua habló cuando él empezó a predicar. Como lo profetizó Isaías. Cuando él empezó su ministerio a hablar el evangelio, él mencionó este texto. Ahora, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, fíjense lo que dice ahí. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio es Besora, es buenas nuevas, es buen mensaje, significa el tiempo de volver a la verdad, de restaurar todas las cosas, de traer al pueblo perdido otra vez a su casa, de limpiarle sus pecados, porque recuerden que Israel estaba perdido por causa de los pecados, entonces para traerle de vuelta hay que limpiarle su pecado, lo que hizo Oseas con Gomer. Primero le perdona, limpia todo su pecado y le trae de vuelta a la casa y le tiene otra vez como su esposa amada. Eso es el evangelio. ¿Entienden? Cuando usted escucha el evangelio, eso es. Entonces dice, pero miren lo que dice acá. Pero si nuestro evangelio aún está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quiénes son los que se pierden? Acá dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios del sistema, el Dios que controla el ambiente, el aire, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es luz? ¿Quién dijo que era luz? Yeshua. Para que no les resplandezca el propósito por el cual Yeshua vino. ¿Quién hace esto? Dios de este cielo. Por eso que vemos que la gente está más entusiasmada en lo que el mundo le ofrece que en lo que el Evangelio dice. Está más pendiente en esas cosas. Tiene horas, tiempo, ocupa dinero, gasta por estudios muchas veces que no le dan ningún beneficio, pero le conecta más con el mundo. Muchas otras cosas. Gasta, se desvía en toda clase de perdiciones. Entonces, difícil que capte el mensaje de Dios. Difícil que pueda comprender. Incluyendo las religiones, ¿no? Las religiones son la principal causa de que el hombre esté cegado, de que viva cegado. Dice, resplandezca la luz del Evangelio, la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir eso? A el Salvador ungido, el que vino a salvarnos para reinar. Cuando decimos Jesucristo es lo mismo que estuviéramos diciendo nuestro Salvador que reina, nuestro Salvador que gobierna, nuestro Salvador que domina. Así significa. No simplemente Salvador, pero sé la rey. Si Él te salvó, Él es tu rey. ¿Sí o no? Si Él te salvó, Él maneja tu vida. Si Él te salvó, Él controla tu pensamiento, tu comida, tu tiempo, todo. Si Él te salvó. Eso es lo correcto. Porque no nos predicamos nosotros mismos, fíjense, sino a Yeshua HaMashiach como Señor y a nosotros como vuestros servidores, por amor de Yeshua. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua HaMashiach. Lo mismo que ocurrió con la tierra. Dios empezó a decir, sea la luz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dijo, sea la luz a la tierra? Para empezar Dios a señorear sobre la tierra. A empezar a trabajar sobre la tierra. A separar lo seco de lo húmedo. A abrir los cielos. A crear vegetales. Para eso. No dijo que resplandezca la luz para que alumbre nada más. Sino para que haya cambios. ¿Para qué Dios resplandeció sobre nuestra vida? La misma cosa. Para que nuestra vida empiece a tener cambios. Cambios de acuerdo a su voluntad. Amén. Bueno. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 9. Un texto pequeño. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta hacen. Y ahí dice, con guardar tu palabra, tu dabar. Por eso, al joven no necesitamos darle motivación. No necesitamos hacerle que le interese, por ejemplo, hacer comedia, hacer muchas de esas cosas, porque eso no le va a limpiar su camino. Si al joven no le motiva la palabra, no tiene esperanza entonces. Esa es la realidad, lastimosamente. Si a un joven le tenemos que mostrar música mundana, le tenemos que hacer bailar rock, para que le interese las cosas de Dios, entonces cuando ya no le mostremos eso, no le va a interesar más la palabra. Lo único que puede limpiar su camino es guardando su palabra. ¿Desde qué edad se le enseña a los jóvenes la palabra? En el judaísmo, ¿saben de qué edad? De los 8 años. ¿Cómo se le enseña? Directamente la escritura. Ahí, siéntense, vamos a hablar la escritura. Directamente los planes de Dios, propósitos de los objetivos de Dios. Y ellos están muy atentos. En este tiempo se ha hecho tantos jueguitos, tantas cositas ya ahí, que están más interesados en esos jueguitos, en esas cositas, que en lo que dice la palabra, que en el plan de Dios. Ese es el problema. Es que como los padres ya no tenemos tiempo para enseñarle, entonces le mandamos a la escuela dominical, o la escuela sabatical, o la escuela miércoles y tal, cualquier escuela que haya, y que ahí los maestros sepan, ellos son profesionales, ellos saben cómo hacer su trabajo. Entonces ellos tienen que, ya que son muchos niños, ¿qué creen? Tienen que hacer algún sistema, tienen que buscar alguna metodología para controlarlo, porque no va a poder a cada uno echar el corazón personalmente, cosa que los padres tendríamos que hacer. ¿Entienden? Eso es muy importante. Entonces,
¿Con qué? Cuando sea joven, ¿qué es lo que va a cambiar su vida? ¿Qué es lo que va a hacer salir de las drogas, del pecado? Que guarde su palabra. Nada más. Entonces el papá, si está preocupado por su hijo, la palabra. Sentate, hijo, que vamos a compartir la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a aprender la Escritura. Vamos juntos a escuchar la palabra. No, pero estoy cansado, tengo sueño. No, la palabra es lo que tienes que guardar en tu corazón. Lo demás puedes dejar, pero la palabra no. Así está escrito. Así dice. Eso es importante que uno entienda. Con guardar tu dabar, lo que te da conexión con Dios. Ahora sí, vamos a Juan. Primera de Juan otra vez. Bueno, entonces estamos, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, en conexión con Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es importante entender porque, ¿por qué andamos con pecado? ¿Por qué el pueblo tiene pecado? Uno podría decir, pero yo no necesito juntarme con alguien para no andar pecado. Yo conozco mi conciencia, el típico dicho, ¿no? Yo me conozco. Yo sé que no tengo pecado. Yo sé que no cometo ningún error. Yo sé que estoy bien. ¿Sí o no? Entonces, sería como que no es necesario entonces el compartir unos con otros. Pero vamos a ver qué dice el escritor de Juan, porque creo que ese pensamiento tenían todos ahí en esa época. Por eso se estaban armando diferentes movimientos, diferentes grupos que ya se iban hacia otra dirección, ya apuntaban hacia otro lado. Recuerden que a Juan hay un hombre, no me acuerdo su nombre ahora cuando leemos, creo en tercera de Juan o segunda de Juan, hay alguien que le prohíbe a él entrar a la iglesia. A Juan el apóstol, no, porque Juan ya se corrompió, ya dice. Le acusa de que Juan ya se desvió. Juan, el que estuvo con Yeshua, él dice que se desvió, que él tiene la verdad. Clemente parece que se llama, algo así, ¿no? Le echa a los hermanos también, no le deja entrar. Entonces, totalmente la iglesia en ese tiempo ya se estaba desviando. Porque cada uno tenía ya su sabiduría. Recuerden, la filosofía griega es que cada quien tiene su sabiduría, su manera de pensar, su manera de creer, que se opone a lo que está escrito, a lo que dice la Escritura. Bueno, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la emet, la verdad, no está en nosotros. Ahora, ¿por qué yo diría que no tengo pecado? ¿Por qué diría que no tengo pecado? Hay que recordar de qué está hablando el apóstol Juan. Yo diría que no tengo pecado porque yo no hago nada malo, yo me voy hago mis cosas normalmente, ocupo mi tiempo, no estoy, porque yo tengo el concepto de que pecado es ya, no sé, adulterar, robar, mentir, matar. De ese concepto tengo que, eso es pecado. Desde ahí nomás. Entonces cuando no hago estas cosas, como que el trato con los demás como que no es tanto pecado que digamos. Pero hay que recordar que Yeshua dijo algo. ¿Cómo vamos a conocer que somos discípulos de Él? Tenemos amor unos a otros, dice. Y amor unos a otros no se puede tener alejado unos de otros. ¿Cómo puede decir que tener amor uno de otro cuando cada uno vive alejado, cada uno por diferente camino? No se puede. Amor uno a otro se demuestra cuando están en armonía, juntos en armonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurría acá? Acá cada quien no hacía cosas malas, pero cada quien andaba en su propia mente y mundo. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si ellos iban a la Torah, si ellos iban al principio, ¿qué iban a descubrir? Que tenían pecado. Si ustedes van a la Torah, si ustedes van al principio, se van a dar cuenta que no es la manera que Dios nos enseñó desde el comienzo. No es la forma que Yeshua nos habló. Nosotros que estuvimos con Él, que palpamos, que comimos con Él, Él no nos enseñó así. Él no nos enseñó la manera que están actuando ahora. Ustedes están hablando de que no tienen transgresión, de que no tienen pecado, pero están menospreciando a otros. Así está explicando. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la emet, una vez más, la verdad, una fuerza que avanza y pacta y da señal, da prueba. La verdad tiene que tener prueba. Si no tiene prueba, no es verdad. ¿Sí o no? ¿Así es o no? Yo tengo la verdad, dice. ¿Cuál es la prueba? No tengo prueba, pero tengo la verdad.
No nos sirve entonces, ¿no? O sea, tráeme pruebas, pruebas contundentes, pruebas categóricas. Entonces la gente decía que tenía la verdad, pero no tenía pruebas. Es como que vos decís, vos sos un creyente, lo que yo creo es la verdad. A ver, ¿qué prueba tenés? No tengo muchas pruebas, pero como yo creo es la verdad. No conozco muy bien la Biblia, yo no leo luego la Biblia, pero lo que yo creo es la verdad. Lo que yo pienso es la verdad. ¿Y qué prueba tenés? No hay. Por eso dice, la verdad no está en nosotros. La emet. ¿Ven cómo es diferente estudiar cuando entendemos el hebreo, ¿no? Decir que tengo la verdad, pero no hay pruebas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está escrito? Sí, ahora ya se puede comer toda clase de animales. ¿Dónde está eso establecido por Dios? Porque Pablo dijo, y Pablo no es Dios. Y Pablo nunca dijo que se puede comer animales prohibidos por la Torah. Jamás habló eso. Las interpretaciones que cada uno saca de su cabeza es lo que le hace creer que eso es la verdad. Por eso la verdad está desde el principio, desde Bereshit, desde Éxodo. El Levítico, ahí está la verdad, hay que volver al principio. Si tenemos discusión ahora, por ejemplo, si tenemos discusión por la alimentación, no, pero Pablo dijo, no, pero Juan dice, pero ¿dónde vamos a descubrir la verdad? ¿Cómo vamos a terminar esta discusión? Vamos a volver al origen, vamos a volver al principio. Si todos volviéramos al origen, todos estaríamos de acuerdo. Ah, cierto, ahí dice, ahí está escrito. No, porque el día de Dios es el domingo, establecido por Jesús cuando resucitó. No dice él, bueno, ahora acabo de resucitar, desde ahora van a adorarme el domingo. No dice así. Y los escritos donde sale que Pablo les manda a reunirse el primer día de la semana, ni siquiera están bien interpretados, porque no están claros ahí. Si uno mira bien, no está hablando del día domingo, está hablando de reuniones que tratan de las fiestas de Shavuot, de Pentecostés. Pero ¿cómo vamos a entender eso si ni siquiera queremos investigar eso? Entonces sacamos texto así y hacemos nuestra verdad y no tenemos prueba. ¿Qué prueba tener que Pablo estableció que el domingo sea el día escogido por Dios? ¿Qué prueba tener? No, y Pablo, no. Entonces investigando, si Pablo dijo eso, vamos a ver qué prueba tenía Pablo. ¿Cuál es la verdad de Pablo? No hay verdad de Pablo. Pablo nunca dijo, porque Jesús resucitó el domingo, ahora vamos a reunirnos el domingo. Nunca escribió nada sobre eso. Entonces no hay pruebas, no hay manifestación, entonces no es verdad. Pero ¿qué verdad tengo yo para decir que tengo que reunirme los Shabbat? Está en la escritura, en la Torah, en lo que Dios estableció. Tengo pruebas. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no estamos caminando conforme a la Torah, pero decimos que no estamos haciendo nada malo, estamos mintiendo. Fíjense, estamos mintiendo. Estamos andando en mentira. Ahora, pero hay solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra es fuerte, así que prepárense. Voy a tomar agua. No es simplemente darte cuenta. Ah, así, pero era. Ah, bueno, entonces ahora voy a hacer así. No. Si es que vos estabas caminando en lo equivocado, si es que vos estabas incorrecto y te diste cuenta por la Torah, por la escritura, no porque alguien te dijo, eso es muy importante, fulano me dijo que no era así, por eso ahora no voy a hacer, no, en la Torah, en la escritura, en los profetas estaba escrito. Si es que te diste cuenta, ¿qué tenés que hacer? Confesar, dice. ¿Qué es? La palabra confesar es no simplemente, bueno, me equivoqué, no. Es como reconocer dentro de tu corazón que vos estabas mal y que Dios estaba bien. No que el otro estaba bien, porque típico es, ahora reconozco que ellos estaban bien. No, yo estaba mal y Dios estaba bien. Entonces cuando vos decís eso, Señor, yo estaba mal y usted estaba bien, vos estás poniéndote de acuerdo con Dios. Eso es confesar. Me estoy poniendo de acuerdo. Estamos ahora de acuerdo. Porque yo estaba equivocado. Yo no estaba en lo correcto. Estaba haciendo lo equivocado. Cuando te diste cuenta, tenés que decir que estaba equivocado. Tenés que reconocer que estaba equivocado. Eso se llama confesar. Si ahora me doy cuenta, he descubrido por la Torah, me abrieron los ojos, estaba equivocado. Me equivoqué. Para llegar a este punto se necesita un corazón
humilde. Un corazón de humildad muy importante. Estábamos hablando bastante nosotros en estos tiempos, que hay una cosa terrible en la Biblia que muestra, ¿no? Que cuando alguien cierra su corazón, cuando alguien empieza a tener el corazón cerrado, enorgullecido, ni aunque le muestre la verdad, ya no va a abrir más. Hay ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplo del faraón, tenemos ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl sabía ya que Dios estaba con David, hace mucho ya que sabía, pero nunca podía aceptar. Hasta inclusive le confesó, yo sé que Dios está contigo, yo sé que vas a ser rey, yo sé todo, pero nunca él pudo venir a confesarle a David, me equivoqué, estaba errado, vos sos el rey de Israel. No pudo hacer eso. Su corazón siempre estuvo endurecido. Absalón, el hijo de David, también. Él sabía que Dios estaba con su padre. Él sabía que Dios estaba guiando a su padre porque su padre caminaba en la verdad. ¿Cómo vos podés pensar que vos estás desobedeciendo a Dios, cometiendo pecado, rebelándote contra el escogido de Dios? ¿Cómo podés pensar que vos estás caminando en lo correcto? Él ya sabía eso, pero su corazón ya se endureció, ya se cerró y ya no podía más humillar el corazón. Eso es algo muy importante que nosotros mientras aprendemos la Biblia podamos entender. ¿Y qué dice ahí? Que si confesamos nuestros pecados, pecado significa transgredir las palabras de Dios. Si te diste cuenta que vos vivías en transgresión por la Torá, ojo, no, esto es importante porque si no, alguno va a venir y me va a querer hacer confesar. Ahora que yo te hice entender, confesame. No, porque si no vamos a parecer sacerdote, ¿no? Acá es delante de Dios. Delante de Dios humillar tu corazón. Presentarte como realmente estaba. Cuando el día en que una persona diga estaba equivocado, había sido, no entendía bien, no era así, ahí se va a conectar directamente con Dios. Pero lo típico, sí, pero bueno, no entendí, bueno, voy a seguir, voy a encimar con lo que creía, voy a una doctrina más. Y ahí mi mente nunca va a entender nada. Por eso, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que no hay problema el que yo haya estado equivocado, el que yo esté caminando en contra de la verdad. Y vamos a ver por qué Juan empieza hablando así. Porque van a ver ustedes qué tipo de gente empezó a manifestarse aquí. El anticristo, el ejemplo de Caín, el que aborrece a su hermano, dice. Personas que realmente estaban ya actuando de una manera dura, arrogante y sin control. Entonces, Juan le está queriendo decir, confiesen que estaban mal. Reconozcan que estaban caminando en tiniebla. Reconozcan que parecía que tenían luz, pero estaban en tiniebla. Y entonces Dios les va a limpiar de toda maldad. Maldad que significa oposición, transgresión, anomos, transgresión, oposición a la ley. Es importante cuando analizar la palabra, cuando dice nos limpiará de toda maldad, nos limpiará de toda la oposición que tuvimos hacia Dios por tener duro el corazón, nos va a limpiar el día que reconozcamos y confesemos delante de Dios. Amén. Otra vez vuelvo a aclarar, ¿quién me tiene que hacer entender que estoy mal? La Torá, la Escritura, la palabra. Nosotros somos servidores, dice el apóstol Pablo. Simplemente servidores. ¿Qué quiere decir? Nosotros le mostramos nomás lo que dice la Escritura y ustedes captan y entienden y confiesan ante el Padre. Él es el Salvador. Ahora, puede salir otra cosa. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su dabar no está en nosotros. Y esto es muy importante entender. Después de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar toda maldad, puede ser que alguien llegue a decir, pues, yo no he pecado, yo no he hecho nada. El que diga yo no he pecado, después de haber entendido, ¿no?, cómo está viviendo, cómo está andando, cómo está caminando, después que Dios le haya hecho entender, si realmente está en luz, tenés que tener comunión, participación. A pesar de todo eso, a pesar de que no reúne los requisitos que dice la Escritura, llega a decir en su boca, no he pecado, entonces la palabra está equivocada. La palabra falló. Él está bien y la palabra está mal.
No sé si me entienden, ¿no? La palabra se equivocó. Entonces, discúlpeme, Señor, había sido mi Biblia. Voy a corregir, voy a adecuarla a su estilo de vida. Voy a adecuar la palabra conforme a la vida que usted anda. Entonces así ya va a poder no estar pecando. ¿Puede ocurrir esta cosa? No. Entonces, ¿quién puede decir no hemos pecado? ¿Quién puede decir? La verdad, todos nosotros estamos en falta. Cada día estamos en falta. ¿Qué quiere decir eso? Sí o sí necesitamos comunión unos con otros. Sí o sí necesitamos reunirnos. ¿Qué ocurre en la reunión? Todas nuestras maldades son borradas, son limpiadas. Por eso Dios dijo que nos reunamos. Por eso Dios dijo que en la comunión unos con otros, Jesucristo limpia el pecado de todos. Porque ahí nosotros podemos entender nuestra falta, nuestro error. Podemos darnos cuenta también de que estábamos caminando mal. Solitariamente, muy difícil. Nuestro corazón no va a poder humillarse. Esto es muy importante. Entonces, es típico de la persona autocalificarse. ¿Dije bien? Autocalificarse. Inocente. Soy inocente. Yo no soy culpable. Es fácil. Pero si investiga la Escritura desde el principio, desde el origen, ahí te vas a dar cuenta. Y la verdad, aunque hay personas que eran fieles a la palabra, al final decían, hemos pecado, como Daniel, ¿no? Daniel era fiel a la palabra, pero como él ora y confiesa a Dios, Señor, hemos pecado. Él también se siente igual de culpable, ¿no? Si mi pueblo está transgrediendo tu palabra, es porque todos estamos caminando mal. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos. Vamos a ver un texto para terminar. Isaías capítulo 1, algo que dice muy claro. ¿Cómo podemos unirnos otra vez con Dios? ¿Cómo dice? Ponernos a cuenta. Acá dice así, ¿no? Ponernos a cuenta. Vamos a leer desde el versículo 15. Si ustedes leen completo Isaías 1, sale cosas extrañas, ¿no? Pero miren lo que dice acá. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Así dice o no? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, dice. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Así dice o no? Lavados y limpiados, quiten esa iniquidad, ese mal corazón hacia los demás, ese mal pensamiento hacia los demás, quiten. Dejen de hacer lo malo, de ser opositores a mi ley. Aprended a hacer el bien. Ahora, todas estas cosas están bien, pero ¿de dónde, cómo yo puedo saber cómo no hacer lo malo y cómo hacer lo bueno? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo dejar de hacer lo malo? Si malo es oponerse a la ley, entonces dejar de hacer lo malo es dejar de oponerte a la ley. Dejar de decir que no es así. Dejar de vivir en contra de la palabra. Y cuando dice aprender a hacer bien, ¿de dónde voy a aprender? ¿Quién me va a enseñar a hacer el bien? La Escritura, la palabra. Dios dejó su palabra para que me enseñe. Entonces, si aprender a hacer bien, quiere decir regresar a mi palabra, volver a mi palabra. Buscar el juicio, que quiere decir averiguar si esto es correcto o incorrecto. Si esto está bien o está mal. Restituid al agraviado. Si vos le ofendiste a alguien, le robaste a alguien, le dañaste a alguien, devolvele, pagale, recompensale. Así significa. ¿Dónde está todo esto? En la Torá está todo escrito, en Levítico, Éxodo, todo está ahí. Isaías no está inventando de su cabeza. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo está en la Torá. Todo está en la Torá. Este es famoso escrito que se habla cuando se evangeliza a alguien. Empiecen a regresar a la Torá. Vuelvan a la Escritura, vuelvan a la palabra y su vida va a cambiar. Eso es lo mismo que está diciendo acá Isaías. Y el versículo 18, venid luego. ¿Así dice o no? O venid antes. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Escucharon ese texto? Muchas veces, ¿no? Pero nunca escucharon lo que estaba más arriba. Les aseguro que no escucharon lo que estaba más arriba. Solamente directa. Venid luego, dice el Señor, hermanos, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como serán emblanquecidos. Antes te estaba diciendo cuál era tu pecado. Antes te estaba explicando cuál era tu problema. Te alejaste de mi palabra. Te alejaste de mi escritura. Te alejaste de mi dabar, de mi emet, verdad. Dabar, palabra, emet, verdad. Te alejaste de algo que corre, que tiene fuerza y que pacta, que es una alianza. Te alejaste. ¿Cómo vamos a hacer pacto entonces? ¿Cómo vamos a ponernos a cuenta? Venid primero. Volvé otra vez a mi escritura. Y eso es lo que está hablando aquí también el escritor de Juan. Confesar, ¿qué significa? Me di cuenta que contra la palabra estaba mal. Me di cuenta que tu escritura estaba transgrediendo. Me di cuenta que estaba haciendo lo que a mí me gustaba y dejando lo que Dios quería. Por eso estaba caminando mal. Pero me atrevo a decir todavía, yo no he pecado. Yo no he pecado. Entonces investiga, analiza, observa tu vida, tu andar. Y ahí ves si puedes decir, no he pecado. No he pecado. Acá no estamos, recuerden que Juan está hablando a la comunidad de hermanos. Pero aunque son comunidad de hermanos, ¿cómo están viviendo? Como peor que pecadores, ¿no? Peor que pecadores. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Entonces, esto estamos comenzando, ¿no? El libro de Primera de Juan. Cada viernes vamos a compartir, ¿no? Muy importante. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de Primera de Juan. Para más información, al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.